El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Hoy vamos a hablar de un nuevo llamamiento. Dios tiene una manera muy particular de enseñar su voluntad a cada uno y de llevarlos a renovar la mente a través de visiones y sueños. El Señor condujo al profeta Ezequiel a un extenso valle, y ese valle estaba lleno de huesos y de huesos secos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y mientras Ezequiel estaba observando la huesería, el montón de huesos esparcidos, el Señor le preguntó y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le estaba mostrando Dios a Ezequiel? Simplemente huesos secos, pelados, sin carne, sin cuero, sin nada, huesos secos. Que el tiempo, la lluvia, la intemperie, el sol los había dejado pelados. Pero también le estaba descubriendo, le estaba revelando a través de esta visión la condición espiritual del pueblo elegido, haciéndole ver que aunque se movían físicamente en lo natural como personas, en la parte espiritual hacía mucho tiempo que habían muerto. Y eran como esos simples huesos secos, botados, arrojados sobre un terreno cualquiera. Así que después de que el profeta hiciera una inspección minuciosa, detallista del lugar, recién el Señor le preguntó y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le respondió: Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le da una orden a Ezequiel y le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Fíjese que es Dios mismo quien le indicó al profeta que la respuesta del problema de la nación estaba en sus labios y que el milagro sucedería si Ezequiel se atrevía a profetizar. Jesús dijo, vaya a verlo y a comprobarlo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto es tremendo y es un tremendo reto también. Nuestras palabras tienen el poder de impartir vida en los demás, porque Dios no nos ha llamado para ser motivadores, no nos ha llamado para entretener a la gente en la iglesia, nos ha llamado con un potencial de impartir precisamente el espíritu y la vida. Y esto solamente se puede hacer con comunión con Dios, porque Él mismo es el que nos imparte vida. Se ha cambiado el ser por el hacer, y hay un gran afán por servir a Dios, pero han dejado a un lado el conocerle, el amarle, el buscarle, para estar a solas con Él, en su presencia, y por eso es que conocen tan poco de Él. Los llamados a impartir vida en una sociedad perdida y sin esperanza somos nosotros que tenemos el mensaje, un mensaje para dar, porque la predicación de la palabra tiene poder para dar vida aún a los huesos secos que hace rato que murieron en la fe. El apóstol Pablo dijo: Él les dio a ustedes vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos
en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que de una manera rápida, ligera y diligente, Ezequiel fue profetizando como el Señor le indicaba y dijo después: profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y los huesos secos vivieron. Y comenzaron a levantarse y estuvieron sobre sus pies. Era un ejército, dijo él, grande en extremo. Ezequiel 37:10. Así que el milagro que aspiras, el milagro que anhelas recibir, debes verlo primero en el plano espiritual y después, a través de la fe, debes dar la palabra profética o debes dar la declaración de la promesa, porque lo que veas en el plano espiritual podrás traerlo al plano natural. Eso fue lo que Dios le enseñó a Ezequiel. Le enseñó, le indicó, le reveló que la respuesta al problema de la nación estaba en sus labios, en su boca. Y el milagro que vos necesitas también en tu familia, en tu salud, en tus emociones, se encuentra en tu boca. Tienes que aprender a profetizar, a proclamar con fe lo que Dios hará. Dios está llamando centinelas que aprendan a interceder proféticamente. Dios está llamando a centinelas con otra motivación, una intercesión profética, que puedan orar lo que Él les muestra, que puedan entender los propósitos de Dios, los planes, lo que está sucediendo en el mundo espiritual y lo que está sucediendo en el mundo natural, porque primero van a verlo en el espíritu para luego traerlo a lo natural. Cuando Ezequiel llegó a los 30 años, los cielos le fueron abiertos y vio visiones de Dios. Y él comienza diciendo en el capítulo 1 de Ezequiel, verso 3, vino palabra de Dios al sacerdote Ezequiel. ¿Qué era Ezequiel? Sacerdote, dice ahí. Era su cumpleaños número 30. Era la edad en que los sacerdotes entraban al servicio. Eso lo comprueba en Números capítulo 4, versos 2 al 3. Toma la cuenta de los hijos de Coat de edad de 30 años para arriba. Y Ezequiel cuenta ahí en el libro de Ezequiel capítulo 1, verso 3, y dice: yo estaba junto al río Quebar y vino allí sobre mí la mano de Jehová. En el río Quebar había un gran canal de transporte entre el río Tigris y el Éufrates. Y ahí fue cuando Ezequiel recibió la carta del profeta Jeremías, que le destruyó completamente sus sueños. Porque la carta decía, en primer lugar, Jeremías capítulo 29, versos 5 y 6, decía: establezcanse. Ellos habían estado cautivos en Babilonia. Edifiquen casas, le dice Jeremías, y habítenlas. Planten árboles y coman sus frutos. Cásense. Tengan hijos, tengan hijas. Casen a sus hijos y a sus hijas para que se multipliquen y no disminuyan. ¿Qué estaba haciendo aquí el profeta Jeremías con Ezequiel? Le tocaba iniciar su ministerio sacerdotal y resulta que recibe una carta o una profecía o una palabra o un mensaje de Dios escrito por Jeremías. Y Jeremías le dice: establezcanse en el cautiverio. Después le dice: no se rebelen. Jeremías 29:7. Preocúpense, les dijo, de la prosperidad del país donde los he desterrado. Y rueguen por ese país a Jehová, porque la prosperidad de ese país va a ser en beneficio de ustedes. Y para completar, le dice:
estarán allí 70 años. Jeremías 29:10. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mis promesas para hacerlos volver al país. Así que en un momento los sueños de Ezequiel estaban por el piso. Tenían que establecerse. 70 años para estar cautivos son muchos años. Tenían que obedecer. O sea que ellos no tenían libertad para rebelarse. E iban a estar en cautiverio 70 años. Pero lo que vamos a ver aquí es el encuentro de Ezequiel con Dios. ¿Qué es un encuentro? Es una reunión entre dos personas o más. Y vamos a ver cómo se desarrolló este encuentro con Ezequiel. En primer lugar, este encuentro fue intencional. Porque el día que Ezequiel cumplía 30 años, el día de su cumpleaños, tenía que ser consagrado al sacerdocio. El encuentro de Dios con Ezequiel fue en un tiempo de gran necesidad. Los sueños de Ezequiel habían sido destruidos. Dios le había dicho que no podía retornar a Jerusalén. 70 años de cautiverio. 3. El encuentro fue en circunstancias inesperadas. Porque inesperadamente, repentinamente, Ezequiel recibió una visión. Vio una nube encrespada, vio ruedas, escuchó ruidos, sonidos fuertes y vio a Dios sentado en su trono. 4. El encuentro le enseñó algo nuevo de Dios a Ezequiel. Porque dice la Escritura, y vi apariencia, forma, aspecto, como de bronce refulgente. Era brillante, dice Ezequiel, luminoso, resplandeciente, como apariencia de fuego dentro de ella. Como parece el arco iris, dice que está en las nubes el día que llueve. Así era, a mi parecer, el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, dijo él, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. 5. En el encuentro, Ezequiel aprendió algo acerca de Dios. Dice el verso 28, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La postura que se adopta al postrarse muestra una actitud de reverencia y de humildad, porque tiene un profundo significado espiritual, porque es delante de Dios el único de quien debemos postrarnos y poner nuestro rostro tan bajo como nos sea posible, porque la adoración es una postración del corazón. La adoración es una actitud más que una postura. Hay una postración que debería exigirse siempre, y esta es la postración del orgullo y la voluntad humana, que tan fácilmente ceden a la tendencia de afirmar su propia dignidad a expensas de la humilde participación en una adoración que sea de todo corazón, que esté viva espiritualmente y que se exprese corporalmente. Fíjese cuán difícil le es al ser humano arrodillarse. Se arrodillan para pedir la mano de una mujer. Se arrodillan para pedir perdón mintiendo cuando la mujer quiere irse porque lo pilló en algo tan grave como es el adulterio. La gente se arrodilla por cualquier cosa, pero cuando le toca arrodillarse delante de Dios, cuida su pantalón. Busca dónde arrodillarse, no quiere ensuciar su pantalón. Y es la única postración verdadera. Ahí se acaba el orgullo. Ahí se acaban las poses.
Ahí no le importa a uno nada. Por eso la misma Escritura nos cuenta que cuando las personas tuvieron un encuentro personal con Jesús, se postraron, dice, y que sus piernas, ¿qué hacían sus rodillas? Sonaban una con otra de temor de Dios. Y eso es lo que la gente no ha aprendido. Le tiene a Dios un falso temor. El único temor que se tiene que tener a Dios es el temor para santidad. Y eso Él mismo lo da. Y a medida que nosotros aprendemos y experimentamos ese temor, entonces nosotros comenzamos a crecer en santidad. 6. Fíjese que fue Dios el que preparó el encuentro, la experiencia específica con Ezequiel. Y en ese encuentro especial, Dios lo transforma a este hombre, de sacerdote a profeta. Y le dicen en Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras. El sacerdote estaba activo en el servicio de los sacrificios para reconciliar al hombre con Dios. Se encargaban también los sacerdotes de los asuntos legales, de las peleas entre israelitas y del tema también de la pureza del culto. Pero de un profeta se espera que anuncie la voluntad de Dios y sus mensajes eran generalmente fuertes. ¿Por qué? Porque llevaban al pueblo al arrepentimiento. Otras lecciones que aprendemos del encuentro de Ezequiel es que después de la influencia para un cambio radical en la vida de Ezequiel, debido a la visión que vio, él profetizó a la gente en Babilonia. Él usó símbolos, sermones, advertencias para comunicar el mensaje de Dios a los hebreos. Y Dios usó a Ezequiel para recordar a toda la casa de Israel el pecado que los había traído a la cautividad. ¿Cuál era ese pecado? La idolatría. Él predijo la destrucción de Jerusalén y el sitio de las naciones vecinas. Él predijo también una restauración de Israel a la tierra prometida y el juicio a aquellos que los estaban oprimiendo. Él predijo también la restauración de la gloria nacional bajo la monarquía de David y la restauración del templo. Y a pesar de que Ezequiel no se le permitió ministrar en el templo, él vio visiones del templo. Él vio visiones de la gloria de Dios en el templo futuro. Y sus profecías contienen más acerca del templo futuro que ningún otro libro. Porque fue a Ezequías que Dios le mostró la condición del pueblo que estaba en cautiverio y de los que habían quedado en la cautividad. Y la causa del pecado de ellos y por qué la gloria de Dios se levantó del templo y salió de ahí. ¿Cuándo hay un encuentro con Dios? ¿Cuando nosotros lo buscamos o cuando Él lo busca? Miremos a Ezequiel, el libro que estamos analizando. ¿Qué estaba esperando Ezequiel? Su cumpleaños para iniciar su sacerdocio. Generalmente, escúchelo bien, un encuentro con Dios viene después de que nuestros sueños fallan, cuando no sabemos qué hacer. Los judíos estaban cautivos, estaban exiliados en una tierra extranjera. La mayoría no entendían la experiencia del exilio. No habían experimentado ese choque cultural de ser prisioneros en un país extraño. Pero la carta de Jeremías vino diciéndoles que se establecieran en Babilonia. También les decía que no se rebelaran, que iban a estar cautivos 70 años antes de que ellos pudieran volver a su tierra. Y ellos sabían que Jeremías era un profeta de Dios. Así que lo que estaban escuchando, ellos sabían que era verdad. Ellos iban a tener que establecer sus hogares en una tierra extranjera. La mayoría de ellos moriría en Babilonia, en una tierra extranjera.
O sea que a pesar de la desilusión, a pesar de la decepción, de la sorpresa, Ezequiel se encontró con Dios y aprendió que él era un profeta de Israel. ¿Y saben qué? Dios le dio un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, pero también le dio un mensaje de esperanza. Un encuentro con Dios puede darnos una nueva visión. Un encuentro con Dios puede darnos una nueva dirección en la vida. Porque cuando Ezequiel tuvo la visión de Dios en su encuentro con él, recibió un mensaje que tenía dos caras. Primero, tenía que advertir a Israel, a pesar de la cara dura del pueblo. Y dos, tenía que escribir las predicciones, las visiones, las revelaciones acerca del nuevo templo de Dios que se construiría en el futuro. Y la primera ley de liderazgo es la ley de la visión. Porque cuando los seguidores captan la visión del líder, ellos pueden seguir su liderazgo. Si el seguidor no conoce o no entiende la visión, va a estar de un lado para otro. Por eso es que el Señor le dijo a Ezequiel que escriba la visión, para que el pueblo entendiera que la visión no era de él, no era de Ezequiel, la visión era de Dios. Y así el pueblo iba a seguir el liderazgo de Ezequiel. Así que Ezequiel dirigió a la gente a través de la visión de lo que Dios deseaba por medio de ellos. Proverbios 29, 18. Si no hay visión, dice Proverbios 29, 18, el pueblo vive sin freno. Un encuentro con Dios puede resultar también en una nueva capacidad en la vida. ¿Para qué se preparó Ezequiel? Para ser sacerdote. Pero en el último momento, Ezequiel se encontró con Dios y se embarcó en un nuevo ministerio. Eso es lo que ustedes no han entendido de lo que Dios les ha estado hablando en este tiempo. Y muchos creen que ya tienen su ministerio y no se dan cuenta que Dios les está cambiando el rumbo. Pero no se han dado cuenta que aún para predicar necesitan visión. Aún para predicar necesitan intercesión. Aún para predicar necesitan caminar en la dirección correcta. ¿No se han dado cuenta? Aún para tocar necesitan la intercesión. Necesitan la visión. ¿Para qué? Para poder tocar el corazón de Dios. Y no se dan cuenta que Dios los está llamando a una cercanía con Él, a algo especial. Se han estado mezquinando porque piensan y calculan en horas, pero no calculan en revelación, no calculan en conocimiento, no calculan en entendimiento de los planes y los propósitos de Dios. Así que al encuentro, el último momento, Dios le mostró un nuevo llamado. Y es como dice Josué 1:9, esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo, no estés temblando de miedo, porque yo soy tu Dios, que voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Un encuentro con Dios puede traer un mensaje especial, porque este hombre, ya dijimos que fue entrenado para ser sacerdote, pero un tipo especial de sacerdote, porque este hombre había sido entrenado para ser un escriba, un sacerdote docente, un maestro, un instructor, un doctor de la ley. Así que a Ezequiel le había tomado mucho trabajo tener las habilidades para ministrar en el templo, para entender las cosas relacionadas en el templo.
Habían diferentes formas de ser un sacerdote, para un sacerdote, de servir a Dios, pero a Ezequiel no iba a cumplir ninguna de ellas. Él se encontró con Dios y tuvo un nuevo mensaje para hacerle llegar a la gente de Dios. Él fue comisionado para ser profeta. Y actualmente Ezequiel tiene un encuentro con Dios, porque él recibió muchos mensajes de Dios que escribió en un libro para que nosotros los leamos. O sea que Ezequiel, a pesar del tiempo, sigue hablándonos a nosotros y hablándoles también a los huesos secos y enseñándonos a profetizar para darles vida. Ezequiel capítulo 3, verso del 10 al 11. Dice, me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón y escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. ¿Dónde se recibe primero el llamado? Aquí se recibe primero. Y cuando uno lo toma, lo agarra, lo comienza a sentir, recién después de eso puede escuchar. Y luego anda donde están los desterrados, donde está la gente de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. Un encuentro con Dios necesita de una preparación. Porque cuando la carta de Jeremías arribó a Babilonia, produjo pesimismo, desesperación, tristeza, probablemente llanto. Muchos rechazaron la carta de Jeremías. Pero ¿se cumplieron los 70 años? Se cumplieron. Un encuentro con Dios nos da explicación a todo lo que experimentes y que veas. Un encuentro con Dios es también algo privado. Dios habló a todos los judíos en Babilonia por una carta de Jeremías. Pero escuche, se encontró en privado con Ezequiel. Hay algunas cosas en la vida que son hechas en público y otras son hechas como grupo. Pero hay ciertas cosas que siempre se experimentan a solas. Y Ezequiel encontró a Dios individualmente y a solas. Así que un encuentro con Dios puede cambiar toda nuestra vida. Aunque nuestro trasfondo, tanto familiar como social, haya sido predeterminado para otro estilo de vida. Así que Ezequiel se encontró un día con Dios y le cedió su trasfondo familiar y su preparación profesional, porque encontrarse con Dios es un encuentro de grandes cambios, donde nada en nuestra vida o en nuestra vocación es igual después de ese encuentro. Si te has encontrado con Dios y verdaderamente quieres obedecerle, va a cambiar tu vida, porque todo lo que Él ha determinado para tu vida es bueno y en gran manera. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús te entrego a tu pueblo. Ministrales personalmente, trata con ellos, hablarles en sueño. Tú eres un Dios que no tienes impedimento para hablarle a uno. Eres un Dios que siempre quieres ayudarnos, quieres consolarnos, quieres hacernos bien. Y conforme a su deseo de ellos, Padre, actúa con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.